Y tenemos la presencia del doctor José Manuel López García. Nacido en Tineo, un concejo de Asturias, que está en España y reside actualmente en Gijón, España. Es filósofo, profesor de filosofía y escritor. La actividad de leer, escribir, pensar y reseñar y comunicar le apasiona. En definitiva, la creación y la curiosidad, así como el conocimiento, el arte y los viajes, son algo esencial junto con otras cuestiones en sus proyectos vitales. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED en 1992. Ha realizado cursos de doctorado en Filosofía por la UNED en 2009 con la calificación promedio de notable. Tiene el diplomado de Estudios Avanzados en el Doctorado en Filosofía de 2011 con la calificación de sobresaliente. Es doctor en Filosofía por la UNED en 2013 y el título de su tesis doctoral es Esencia y Trascendentalidad en el Realismo de Zubiri. En lo referido a su experiencia docente, es profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria desde 1993 y forma parte del Seminario de Investigación de la Fundación Zubiri de Madrid, en el que participa. Es autor de las publicaciones José Gaos y la Filosofía Coetánea, de Editorial Eikasía, Oviedo 2007, libro Ensayos Filosóficos de Amazon y Lulú 2014, libro Diversa Realidad de Amazon y Editorial Lulú en 2014, tesis doctoral Esencia y Trascendentalidad en el Realismo de Zubiri, Madrid, UNED 2013. Ha participado con ponencias en varios encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno de Oviedo y colabora en el programa Radio Sofando de México con audios de filosofía y opiniones periodísticas. También emite sus reflexiones en su programa Hablando de Filosofía todos los martes de 16 a 17 horas en radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Además, tiene su canal de YouTube y de iVoox y Spotify. Escribe y publica artículos en diversos diarios de España y América. Y el doctor José Manuel López García participará en este Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando con el tema Interpretaciones de temas polémicos en la bioética. Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Interpretaciones del suicidio y la eutanasia. En esta ponencia o comunicación realizo un recorrido por algunas interpretaciones del suicidio y la eutanasia sin pretensión de exhaustividad. Elijo unos filósofos determinados y también sociólogos y otros especialistas en estas cuestiones para, partiendo de sus análisis, trazar mi propia hermenéutica al respecto. Lo que voy a decir ahora en esta ponencia es un resumen de mi ponencia, valga la redundancia. Ciertamente, para comenzar, es preceptivo poner de relieve y sobre la mesa los planteamientos principales acerca de la eutanasia del profesor Gustavo Bueno. Lo que se entiende por bondad o maldad puede ir referido a una gran variedad de situaciones vitales. Se comprende, por tanto, que Bueno escriba que la bondad o maldad podría ir referida a la génesis, es decir, al proceso mismo del morir, independientemente de que el resultado de este proceso, la muerte, se considerase bueno o malo. El profesor Bueno no está convencido de la justificación del suicidio y apuesta decididamente por la vida, por la persistencia de la misma o, si se quiere, por la mayor existencia posible, considerando el límite o los límites biológicos de los cuerpos humanos, o expresado en sus palabras: desde el punto de vista ético, el consentimiento del afectado no es razón suficiente para propiciarle una eutanasia clínica. Si alguien quiere morir es porque ha perdido su firmeza, y entonces los demás no tienen por qué matarle, directa o indirectamente, sino que tienen que procurar, ante todo, por generosidad, devolverle la firmeza de la que carece. Aquí acaba la cita de Bueno. Es un enfoque de la eutanasia o del suicidio asistido que se integra o se conecta en cierto modo con la regla del sustine et astine, o soporte y resiste, del estoicismo. Es también una afirmación del valor irrenunciable de la existencia, y esto mismo es articulable con la psicología y con la psiquiatría. También se pueden ocupar de esta gran labor no solamente los psicólogos, sino amigos y otras personas de modo desinteresado o solidario, en el sentido de convencer de la necesidad o de lo bueno de seguir viviendo, por decirlo de otra manera. De hecho, el coraje de vivir es puesto en un primer plano en los análisis de Gustavo Bueno, muy probablemente por su conocido ateísmo, que no espera una recompensa de ultratumba, algo que también se deduce directamente, como es sabido, de su materialismo filosófico.
Parece evidente, por tanto, que el consentimiento del afectado no es suficiente, porque el derecho a la vida y la existencia posee en sí misma, por su finitud y su inmanencia, un valor inconmensurable. La muerte llegará de todos modos, pero no es necesario ni adecuado adelantarla. De todas formas, el hecho de la mortalidad o del fallecimiento de las personas no es algo que evite que la persona deje de existir, si se entiende por existir el denominado erostratismo, que es analizado también por Bueno. De hecho, el propio Bueno dice que en algunos casos incluso el fallecimiento constituye el principio de una más amplia vida personal, y de esto podrían citarse muchos casos, desde Pericles hasta Jesús, desde el Cid hasta Mozart, desde Mendel a Cézanne, etcétera, etcétera, podríamos decir. Lo que no admite duda, a mi juicio, es que en la era digital en la que vivimos, la huella digital, entre otras cosas, hace que ninguna persona fallecida sea destruida para siempre. Por tanto, podemos decir que la influencia en los demás permanece, aunque sea reducida, y el mismo desarrollo temporal de la civilización occidental crea y recrea de formas novedosas el pasado. La muerte digna, en situación de coma terminal, no parece que sea algo que preocupe a la persona agonizante. Además, la denominada muerte dulce es un contrasentido. No existe una idea clara y distinta que explique lo que es, siguiendo a Descartes o a Bueno, una muerte dulce. Además, en relación con la calidad de vida, que generalmente se suele utilizar como referencia indispensable en relación con la eutanasia o el suicidio asistido, o no, es indudable que admite infinidad de matices valorativos. En la realidad de la vida de cada persona no todo es medible y cuantificable de una forma rigurosa. En este sentido, pues se comprende que también Gustavo Bueno diga que nos parece evidente que una justificación de la eutanasia, al menos pasiva, por un grave deterioro de la calidad de vida, supone ya prejuzgado al enfermo o al doliente irreversible, por analogía a cómo se juzga una pieza industrial fabricada en serie perteneciente a un lote dado, cantidad, pero que al degradarse o deteriorarse en calidad requiere ser sustituida por otra de mejor calidad y aún destruida para evitar la contaminación. En todo caso, desde mi análisis, es más importante la cantidad de vida que la calidad, puestos a elegir, porque la vida está hecha de tiempo, que es algo cuantitativo fundamentalmente. Además, incluso un año más de vida o un mes son claves importantísimos para una persona. En efecto, como también dice el juramento hipocrático, la labor principal de los médicos es prolongar la vida de sus pacientes durante el mayor tiempo posible. Y no importa que existan miles de enfermedades, que la intención sigue siendo mantener la vida y aplazar la muerte todo lo que se pueda. David Hume, al igual que Pascal, eran plenamente conscientes de que la vida es algo frágil, ya que el azar también ejerce su influencia en todos los aspectos de la realidad y en la vida humana. Blaise Pascal, como se sabe, decía que somos una caña pensante y cualquier cosa nos puede matar. Pero pensamos, y eso mismo nos hace dignos y grandes, y nos diferencia del universo que no sabe que existe. En relación con Hume, el filósofo escocés era partidario decidido del suicidio o de la eutanasia, aunque en los últimos años de su vida soportó estoicamente una enfermedad que lo llevó a la tumba en el año 1776. De todas maneras, también reconoce Hume que existe un natural horror a la muerte en las personas y no se equivoca. Hay un deseo de seguir viviendo, también lo dice, por ejemplo, Jung, el gran psiquiatra, fallecido pues sobre 1961. La vida, por tanto, siempre merece la pena mantenerla, o al menos eso es lo que yo pienso. La eutanasia, por ejemplo, o el suicidio asistido, ya era entendido por el emperador Augusto como una salida suave y tranquila de la vida. Poco antes de morir, el primer emperador de Roma preguntó si había representado bien su papel en el mundo en el que vivió, y según sus allegados y amigos, lo representó excelentemente. En cuanto al término eutanasia, fue usado por primera vez por Francis Bacon en su Novum Organum en el sentido de una salida de la vida apacible. Es cierto que en una sociedad digital, por otra parte, consumista y hedonista, como la de la segunda década del siglo XXI, muchas personas parece que se resisten a resistir el dolor y prefieren no pasar por ningún tipo de sacrificio o sufrimiento en sus existencias. Y no es lógico que se pretenda vivir en una especie de éxtasis permanente y continuo. Es lo que Fernández del Riesgo denomina la cultura del analgésico. Es cierto, se puede decir que la vida de cada sujeto es un bien para la sociedad y para el propio individuo, y por eso los jueces, entre otras razones, defienden la vida y no autorizan el suicidio, porque existen infinidad de alternativas racionales al mismo. Por eso la vida es un bien jurídico. El respeto y la dignidad, además, son valores éticos que en estas cuestiones considero
que caen en un cierto olvido por parte de una parte de la sociedad, o que al menos en el ambiente social quedan difuminados en cierto modo. Según psiquiatras y psicólogos, los que quieren acabar con su vida, y parece algo obvio, no desean más que poner fin a su sufrimiento extremo. En consecuencia, si son ayudados y apoyados por los demás, abandonarán sus ideas suicidas. Es algo plenamente entendible. Un filósofo y escritor como Albert Camus estaba convencido, por ejemplo, que juzgar acerca de si merece la pena vivir o no es la gran pregunta de la filosofía, y estaba acertado. Esto no significa que ante situaciones muy difíciles sea lo más adecuado optar por el suicidio, aunque Camus pensaba que sí. Por otra parte, hay una serie de riesgos con la eutanasia. Por ejemplo, puede parecer excesivo, pero en Holanda ha habido casos en los que se ha practicado la eutanasia que es legal de modo incorrecto o delictivo. Y este es un riesgo que no es menor en los países en los que está legalizada la eutanasia o el suicidio asistido. Incluso en algunos casos, por deseo expreso del que quiere acabar con su vida, se agrava el suicidio asistido, lo que con todos los respetos, en mi opinión, es escalofriante, deprimente y trágico. Ante este estado de cosas, en una sociedad materialista en la que los problemas económicos, sociales y en los que la soledad y el abandono son muy frecuentes en la población, se comprende que el porcentaje de suicidios no baje, sino que se mantenga o crezca. En realidad, podemos decir que la soledad y el abandono son los grandes problemas de la sociedad actual y son el caldo de cultivo de los suicidios. Los adolescentes y los adultos y mayores deberían disponer de una red social de apoyo, y lo que se observa es que no existe. Y, además, otra cuestión muy importante, el número de suicidios es muy alto, desgraciadamente, pero no está visibilizado. Y no podemos ser insensibles ante esta terrible situación. Podría parecer que la muerte estoica, por ejemplo, es una posibilidad liberadora, pero no me parece que sea así. Ha habido grandes sociólogos, filósofos que han tratado esta cuestión, como Durkheim y otros, pero lo que parece claro es que es necesario devolver la alegría a la sociedad y especialmente a los individuos que la componen y conforman. Es, a mi juicio, la única salida frente a una sociedad enferma de egoísmo, avaricia y deseo de riqueza y que adora el dinero. En realidad empezamos a morir desde que nacemos. Ya en la antigüedad, Séneca, en su tratado moral, titulado De la brevedad de la vida, plantea los grandes interrogantes que siempre han preocupado a los hombres. Dice Séneca que el tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea, y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la empleáramos bien. Y es cierto, sin duda. Eugenio Albuquerque, por ejemplo, también está en esta línea de pensamiento e insiste en su bioética en la dimensión social de la existencia de cada sujeto. La vida es riesgo e incertidumbre, a pesar de la aparente seguridad en la que se vive. Y el azar puede intervenir en cualquier momento y echar por tierra los planes más ambiciosos, de lo que se deriva inexorablemente el carácter de aventura o de gran aventura, como también decía Carl Gustav Jung, de la existencia humana por muy planificada que esté. Pero esto no significa que no tengamos que luchar con todas nuestras fuerzas y nuestras energías para hacer la vida que queremos. Se comprende perfectamente que Albert Camus dijera que el problema era el suicidio, el problema de la vida, el problema del ser humano. En cualquier caso, también hay otros filósofos como Zubiri que dijeron que la muerte es una realidad y no simplemente una vivencia. Por eso, el buscar la realidad de la muerte en la vivencia de la muerte es una falsedad desde el punto integral de la muerte. Indudablemente la vida es secuencial y por tanto hay un desarrollo personal que es lo realmente esencial y decisivo. Por ejemplo, el realismo radical de Xavier Zubiri establece que el hombre intelige sentientemente y esto también se aprecia en la forma proyectiva de la existencia de cada persona. Por esta razón es evidente que la prolongación de la vida es lo deseable, ya que hace posible la máxima realización de las aspiraciones y proyectos humanos. Unamuno también, en el sentimiento trágico de la vida y en general en su producción escrita, insiste, al igual que en sus discursos, conferencias, debates, ponencias, etc., en reiterar que la ansia de inmortalidad es algo connatural al ser humano, desde una perspectiva humanista y personal. En realidad, esta preocupación unamuniana por la otra vida, después de la terrena, refuerza el deseo de vivir. En cuanto a Ortega y Gasset, pues escribe que quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que debe ser, ya se ha matado en vida, es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser.
Por tanto, Ortega afirma el gran valor de la existencia, ya que sin ella no se puede sentir ni pensar. Incluso llega a decir Ortega que a la fenomenología le falta la vida. Para este filósofo, lo primero son las vivencias y experiencias vitales que están incardinadas en el pensar y en la reflexión. Por eso, para Ortega, el vitalismo de Nietzsche es fundamental para dar un nuevo sentido a la existencia, frente a la excesiva especulación del idealismo o espiritualismo y también del racionalismo. Incluso afirma que su filosofía es vitalista sin dejar de ser racional. Podemos decir que, en cierto modo, el vitalismo de Nietzsche es una absoluta exaltación de la vida frente a la muerte. Si analizamos el racionalismo continental, por ejemplo, de Descartes, Spinoza y Leibniz, parece que el deseo de seguir viviendo y de apartar la idea de la muerte de la mente aparece en Spinoza, que vivió en Holanda. Spinoza está convencido de que la alegría es virtud y la tristeza es algo negativo. Por tanto, el conato de cada sujeto es el deseo de seguir vivo en este mundo material, y esto es algo universal, que está presente en todos los seres vivos y también en los hombres. Este planteamiento espinocista o de Spinoza me parece, por tanto, que se aleja radicalmente de cualquier perspectiva de justificación de actitudes suicidas y también de la eutanasia. Respecto a Descartes y Leibniz, la claridad de sus planteamientos es mayor todavía, ya que afirman la existencia de Dios y también pues una concepción espiritualista de la realidad. Kant, por otra parte, pues no acepta el suicidio y se opone rotundamente al mismo, puesto que es un acto contrario al deber y viola el imperativo categórico, algo que también pone de manifiesto el profesor Alfonso Fernández Tresguerres en su artículo del suicidio, en el que sostiene que en algunas ocasiones es admisible la conducta suicida. Platón también se opone al suicidio, porque pertenecemos a los dioses y no podemos disponer de nuestra vida, que tiene también un sentido social. Para Aristóteles, el suicidio es un acto de cobardes, para evitar males como la pobreza o el sufrimiento. Es algo que es contrario a la recta razón. Spinoza también escribe que los que se suicidan son de ánimo impotente y están completamente derrotados por causas exteriores que repugnan a su naturaleza. Según Schopenhauer, el suicida quiere la vida y solo se halla descontento de las condiciones en las cuales se encuentra. En definitiva, para este filósofo alemán, sabiendo que la vida es dolor, optar por quitarse la vida es absurdo y no merece la pena. Ahora paso ya a las conclusiones. Considero que las conclusiones ya se deducen de lo escrito anteriormente en esta ponencia, artículo o comunicación. De todas maneras, las explicitaré más claramente. No tengo ninguna duda de que la vida de cada persona posee un valor infinito. El tiempo de la vida no es repetible y, por tanto, se debe procurar que la extensión o la duración de la vida de cada individuo sea lo más larga posible. Por supuesto, intentando que se mantenga una cierta calidad de vida. En los casos de encarnizamiento terapéutico, la eutanasia está justificada. Una cuestión que es muy importante es visibilizar que la cantidad de suicidios es muy elevada, y esto se debe en gran parte a problemas de soledad, exclusión social, marginación, violencia y otros. Y esto se observa más en la franja de población joven y también en la gente mayor, sin dejar de tener en cuenta a las personas de mediana edad. La sociedad no debe mirar para otro lado ante los estragos que está causando el porcentaje tan alto de suicidios. Son necesarias políticas sanitarias y sociales que preparen protocolos de asistencia a las personas más vulnerables y de este modo evitar que puedan caer en la tentación de quitarse de en medio por la falta de apoyos en la sociedad en la que viven. Las autoridades políticas tienen una función fundamental para que nadie quiera suicidarse por estar viviendo en unas condiciones insoportables. La medicina pública tiene mucho que decir al respecto. Las causas psicológicas que provocan la tendencia suicida pueden prevenirse con sistemas de detección precoz que sirvan para tomar medidas de protección que reduzcan muy considerablemente el número de suicidios. Y esto es una tarea de la que todos los ciudadanos son responsables. No puede dejarse esto en manos de las organizaciones no gubernamentales de una forma casi exclusiva. Pueden colaborar, pero es el Estado el principal encargado de velar por la salud pública de todos y de garantizar el derecho a la vida, a una existencia adecuada. Cada día de una vida es muy valioso, porque el azar también interviene en el discurrir de la existencia. En este sentido, poco o nada se puede hacer. La contingencia y fugacidad de todo está presente constantemente, lo que precisamente es una razón más y de mucho peso para que se intente vivir la mayor cantidad de días que se pueda, porque el final está garantizado. En unas décadas será posible
con el enlentecimiento del envejecimiento celular, vivir tal vez hasta los 120 años. De momento la longevidad está aumentando y cada vez más personas llegan a los 90 años y superan esta edad. En relación con el infanticidio, cabe decir que es una aberración intolerable, por sentido común y por respeto a la vida, como es natural. Marvin Harris explicó desde su materialismo cultural que se practica en algunas culturas primitivas por motivos económicos, pero esto no es aceptable en ningún caso. En una sociedad que sea solidaria, fraterna y que respete el valor de la vida de cada hombre o mujer, se podrá luchar con más eficiencia contra los padecimientos, dolores y sufrimientos que provocan las ideas suicidas. Puede parecer que es una interpretación inocente, ingenua o simplista, pero la alternativa es dejar que la situación de alto nivel de suicidios siga así o aumente más. En último caso, si el materialismo e individualismo feroz de la sociedad capitalista impide que el gravísimo problema de los suicidios se solucione o al menos disminuya mucho, el gobierno tiene que tomar las medidas pertinentes de apoyo psicológico y económico con las dotaciones económicas necesarias. Y no se puede consentir que se acepte una eutanasia a la carta o dulce que apoye la muerte de gente mayor porque molesta o se considera que es inútil. Nadie molesta, ya que todos somos valiosos y el coste económico no puede condicionar la duración de la vida por numerosas razones. Esto también creo que lo diría el profesor Diego Gracia, un gran experto en bioética y un gran filósofo. A mi juicio, la eutanasia paliativa en los últimos días de vida puede estar justificada si así lo deciden los médicos, pero en principio la defensa del derecho a la vida es lo coherente y racional. La cosificación de la vida no es algo justificable. Los seres humanos no tienen obsolescencia como los productos y aparatos producidos y puestos en el mercado. La violencia y la instintiva agresividad humana no deben ponerse al servicio de la eliminación de las vidas humanas. La lucha cotidiana por la supervivencia no ampara que la vida sea un bien manipulable por intereses económicos y por el materialismo consumista imperante en la actualidad. Con estas últimas consideraciones, pues doy por acabada la ponencia. Es un resumen de la misma, pero creo que es suficiente y doy gracias a todos los que me están viendo y escuchando. Hasta siempre.